¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué te sucede? Ay, tranquilo, tocino. Solo quiero ver si es que las monedas que deposité en tu interior no se encuentra la que estoy buscando. Pero si todas las monedas son iguales. No exactamente, tocino, porque el Banco Central de Reserva desde hace algunos años pone en circulación colecciones de monedas conmemorativas y este año sacó la serie numismática Fauna Silvestre Amenazada del Perú. Y me falta solo la rana gigante del Titicaca para poder completar mi conexión. ¿No tendrás esa monedita por ahí? Oh, se me hace conocida esa moneda. Pero mi labor es proteger tus ahorros. ¡Ay, está bien! Como se trata de una colección, haré una excepción. Solo gírame un poquito y te la doy. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Completé la colección! ¡Ay, qué bonitas todas mis monedas con estos hermosos animalitos! ¡Oh! ¡En peligro de extinción! ¡Todas estas especies están en peligro de extinción! ¡Tocino! Ahí mismo lo dice. Fauna amenazada del Perú. Es verdad, Rodrigo. No podemos dejar que desaparezcan. ¿Qué les parece si hoy en nuestro programa de ciencia y tecnología aprendemos sobre este urgente tema? ¿Cuáles consideran que son las causas del peligro de extinción de un ser vivo? ¿Cómo creen que nos afecta la desaparición de una especie? Creo que le podemos preguntar a la profesora sobre el tema. Vamos a llamar a la profesora Romilyn Moreno para que nos guíe en nuestro aprendizaje. Hola chicas y chicos, ¿cómo estás, Rodrigo? Bien, profesora, aunque un poco preocupado por las especies en peligro de extinción en nuestro país. ¿Qué les parece si nuestro propósito para este programa es explicar en un texto que el equilibrio del ecosistema depende del intercambio de la materia y energía que se produce entre los seres vivos y sustenta su opinión respecto al impacto de la tecnología en el ecosistema? Para ayudar en la construcción del producto debemos conocer el reto. Explicar en un texto que el equilibrio del ecosistema depende del intercambio de la materia y energía que se produce entre los seres vivos y sustenta su opinión respecto al impacto de la tecnología en el ecosistema. También es importante conocer los criterios de evaluación que son los aspectos con los que debe cumplir tu explicación. Explicarás sobre la base de conocimientos científicos cómo se produce la relación en una red trófica. Explicarás sobre la base de conocimientos científicos que la dinámica de un ecosistema se produce con el intercambio de la materia y energía. Sustentarás opiniones respecto al impacto de la tecnología en el ecosistema. ¿Qué creen que sucedería si se produce la desaparición de la rana gigante del Titicaca? Para que todos conozcamos a esta valiosa especie de la cual estamos hablando, los invito a ver el siguiente video. La rana gigante del Titicaca, llamada científicamente Telmatobius culeus, es un anfibio que habita sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, en el lago Titicaca, lugar donde pasa la mayor parte de su tiempo bajo el agua. Gracias a sus patas traseras extremadamente largas, la rana gigante del Titicaca se puede desplazar con facilidad en su hábitat acuático y cazar pequeños peces, renacuajos, caracoles e insectos de su entorno. Esta especie se caracteriza por tener una cabeza ancha y aplanada y un par de ojos grandes. Un aspecto que también resalta de esta rana es su piel holgada y suave, pues esta forma pliegues en su cuerpo que cuelgan de su cuello y de sus patas. El color de su piel puede ir desde el verde olivo hasta el blanquecino. En la década de 1970 se reportaron ejemplares de 50 centímetros de largo, con las ancas traseras extendidas y con un peso de 1 kilogramo. De acuerdo con los científicos del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, este anfibio se encuentra en peligro crítico de extinción por el cambio climático, la contaminación de su hábitat y su captura masiva para el consumo humano.
Como hemos podido ver en el video, el hábitat de esta especie está siendo alterada. Con hábitat se refiere al entorno donde vive esta especie, ¿no, profesora? El hábitat es un lugar donde vive un ser vivo. Puede ser muy pequeño, como un acuario, o muy grande, como un río. En su hábitat, los seres vivos encuentran los recursos que requieren para sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, el hábitat de la rana gigante es el lago Titicaca. Podemos distinguir dos tipos de hábitat. Hábitat terrestre. Se encuentran sobre la tierra y aquí encontramos animales que necesitan el oxígeno del aire. Por otro lado, tenemos el hábitat acuático. Aquí encontramos todas aquellas especies que tienen su cuerpo adaptado para vivir debajo del agua. Por ejemplo, el lago Titicaca es el hábitat de la rana gigante y donde encontramos también otros animales con los cuales forman un ecosistema. Por ecosistema se entiende a un conjunto formado por comunidades de vegetales, animales y de microorganismos y su entorno con el agua, la luz, el aire y el suelo con el que interactúan. Todo esto es parte del mismo hábitat, es decir, en un ecosistema interactúan los componentes bióticos y abióticos del hábitat. De esa forma se originan intercambios de nutrientes y energía que hace posible su funcionamiento. ¿Componentes bio qué? En cualquier ecosistema podemos identificar dos componentes. Componentes bióticos. Son el conjunto de los seres vivos del ecosistema. Animales, plantas, hongos y todo tipo de microorganismos. También recibe el nombre de biocenosis. Componentes abióticos o biotopo. Son los elementos que interactúan con los bióticos en un ecosistema. Rocas, aire, agua, sales disueltas, arena, luz, etc. También recibe el nombre de biotopo. Entonces, el ecosistema es el ambiente natural formado por todos los seres vivos, su hábitat y las interacciones que existen entre ellos. ¡Qué maravilloso es conocer cómo funciona nuestra naturaleza! Las y los invitamos a ver la siguiente entrevista. ¿Cuántos ecosistemas tenemos en nuestro país? En el año 2019, el Ministerio del Ambiente ha publicado el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú. En este documento se han identificado 36 tipos de ecosistemas a lo largo del territorio nacional. Todos ellos los podemos encontrar en los textos escolares en tres grupos. Los ecosistemas terrestres, representados por los desiertos, las lomas, los bosques, las sabanas, entre otras. Los ecosistemas acuáticos, que se dividen en dos grupos. Los ecosistemas de agua salada, como los mares, los estuarios y las lagunas, y los ecosistemas de agua dulce, representados por los lagos, estanques, ríos, arroyos y manantiales. Y finalmente tenemos a los ecosistemas mixtos, representados por los humedales, los manglares y los marismas. ¿Cuál de los ecosistemas de nuestro país se encuentra afectado por las acciones humanas? En el Perú tenemos varios ecosistemas que presentan grandes afectaciones por la actividad humana, como por ejemplo los bosques, afectados por diversas actividades tales como la minería ilegal, la tala, el cambio de uso de tierras para la agricultura, los incendios forestales, entre otros. Los ríos son otros de los ecosistemas afectados debido al mercurio y otros agentes contaminantes de la minería ilegal. ¿Qué especies biológicas se veían afectadas en estos ecosistemas? Si hablamos de los bosques de la Amazonía, debemos reconocer que cada árbol es un complejo ecosistema que mantiene a numerosas especies de invertebrados, como insectos, arácnidos, y vertebrados, como aves, reptiles, mamíferos, quienes encuentran en este su alimento, hogar y refugio. Entonces, son muchas las especies que se ven afectadas por la actividad antropogénica. ¿Cuáles son los efectos de la contaminación en la cadena alimenticia de estos ecosistemas? Por ejemplo, si hablamos de un río contaminado por la actividad minera, podemos perder toda la biodiversidad que en él habitan, como plantas y peces. Esto también afecta gravemente a las personas, pues los peces se alimentan del mercurio y otros agentes contaminantes presentes en el agua, lo bioacumulan y afectan a las personas que posteriormente y aguas más abajo se alimentan de estos peces. ¿Qué especies se encuentran en peligro de extinción en nuestro país? Lamentablemente son muchas las especies que se encuentran en peligro de extinción en nuestro país, como por ejemplo el pingüino de Humboldt, el oso de anteojo,
la pava aliblanca, el mono choro de cola amarilla, la rana gigante del Titicaca. Por eso es muy importante que todas y todos ayudemos a conservar los distintos ecosistemas de nuestro país. Profesora, una duda. ¿Cómo se produce la relación entre los componentes bióticos y abióticos del ecosistema? Excelente pregunta, Rodrigo. Cada componente depende de cualquier otro factor del ecosistema, de manera directa o indirecta. Por ejemplo, un cambio notorio en la temperatura o la cantidad de agua podrá afectar a las plantas que crecen allí, a los animales que dependen de las plantas para su alimentación. Y con respecto al refugio, tendrán que adaptarse a estos cambios o trasladarse a otro ecosistema. Profesora, dicho de forma sencilla, los animales comen a otros para obtener la energía que necesitan para vivir. Sí, Rodrigo. De esta forma la energía y los nutrientes fluyen de uno al otro. Por ejemplo, una vizcacha come las hierbas y semillas. A su vez, son comidas por su depredador, pumas, zorros u otros carnívoros. Y estos, al morir, proveen de alimento a las aves carroñeras, como los buitres. Los hongos y las bacterias descomponen finalmente la materia orgánica. Profesora, ¿y también existirá alguna relación entre las diferentes cadenas alimenticias en un ecosistema? Excelente pregunta, Rodrigo. En un ecosistema no se encuentra solamente una sola cadena alimenticia, sino se observan a varias cadenas, debido a que la mayoría de los animales comen diversos tipos de alimentos. A eso se denomina red trófica o red alimentaria. Por ejemplo, el ratón se come los granos del maíz, pero a él se le puede comer la serpiente, el águila y el zorro, y a estos otros depredadores. Entonces, profesora, ¿la rana gigante de quién se alimenta? ¿Y quién se alimenta de la rana gigante? Buena pregunta, Rodrigo. La rana gigante se alimenta principalmente de caracoles, insectos, peces, renacuajos y crustáceos con los que comparten hábitat, y a su vez la garza y las gaviotas se alimentan de la rana gigante. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y al volver nos sigue explicando cómo ocurre este proceso? Yo iré a seguir investigando al respecto. No se vayan, ya volvemos. Por TVP Secundaria. Y estamos de vuelta, chicas y chicos, de primero de secundaria. Hoy, en el área de ciencia y tecnología, estamos aprendiendo sobre los ecosistemas, relaciones tróficas y las especies en peligro de extinción. Profesora, estuve leyendo que la rana gigante no solo se alimenta de caracoles o insectos, sino que cuando son pequeñas se les llama renacuajo, y estas se alimentan de microalgas y fitoplancton. A su vez, estos renacuajos son alimento de las garzas. Podemos ver que hay diversas relaciones de alimentación entre los seres vivos que conforman un ecosistema. ¿Se han percatado que todas las cadenas alimenticias empiezan por las plantas? Esto se debe a que las plantas son los únicos organismos vivos que captan la energía del sol. En las relaciones tróficas, la energía solar ingresa a partir de las plantas y así va pasando de un organismo a otro, a través de los niveles tróficos. El primer nivel trófico está formado por los productores que realizan la fotosíntesis. Estos obtienen directamente la energía de la luz solar. En el segundo nivel se encuentran los consumidores primarios. Estos son los que comen plantas y se les llama herbívoros. Tenemos, por ejemplo, a los saltamontes, vicuñas, vizcachas, entre otros. En el tercer nivel trófico se encuentran los que comen carne, llamados también carnívoros. Algunos de estos son el águila, el lobo, el puma, entre otros. Ellos son los consumidores secundarios. El cuarto nivel trófico lo ocupan los consumidores terciarios, los carnívoros que se alimentan en algunas ocasiones de otros carnívoros. ¿Cuáles son las características fundamentales del transporte de la energía y la materia a través de los ecosistemas? Como ya sabemos, la energía como la materia se conservan, no se crean ni se destruyen. Entonces, solo fluyen, es decir, siguen rutas distintas a través de los ecosistemas. De alguna manera podemos decir que la materia se recicla. No entiendo muy bien, ¿cómo que se recicla la materia? La materia
en forma de nutrientes no procede del exterior del ecosistema, por lo que debe ser reutilizada. Veamos cómo los nutrientes se mueven a través de un ecosistema terrestre. Una planta terrestre toma dióxido de carbono de la atmósfera y absorbe otros nutrientes del suelo, como el nitrógeno y el fósforo. Con ellos forman las moléculas que conforman sus células. Cuando un animal come la planta, usa las moléculas de esta para obtener energía y materia para sus propias células, con el objetivo de que realicen sus funciones, como por ejemplo respirar. Cuando las plantas y los animales llevan a cabo la respiración celular, se libera dióxido de carbono hacia la atmósfera. De manera similar, cuando expulsan sus desechos o mueren, las sustancias que los componen son utilizados por los descomponedores, que son las bacterias y los hongos, como fuente de energía y material de construcción. Estos descomponedores liberan moléculas sencillas que las devuelven al suelo y a la atmósfera, donde pueden ser absorbidos nuevamente en la siguiente ronda del ciclo. De este modo, la materia va pasando de unos individuos a otros, completándose un ciclo cerrado de la materia que permite la continuidad de la vida. Una situación similar sucede con la energía. Esta también pasa de un ser a otro. Veamos cómo se produce el flujo de la energía en los ecosistemas. La energía del sol ingresa a los ecosistemas como energía luminosa a través de las plantas y éstas lo transforman en energía química por acción de la fotosíntesis. Si una oruga come una hoja, está obteniendo energía química. Parte de esa energía se pierde en forma de calor. Solamente una cantidad muy pequeña de la energía de la hoja se transforma en el cuerpo de la oruga cuando ésta crece. Si una paloma comiera a la oruga, una cantidad aún más pequeña de energía se transformaría en parte del cuerpo de la paloma. En conclusión, la energía fluye por los diferentes niveles para que realicen procesos biológicos en los organismos vivos y se va perdiendo parcialmente en forma de calor en el ambiente. De esta forma, la energía fluye a través del ecosistema. Usualmente entra a los organismos en forma de luz y sale en forma de calor. Entonces, el flujo de energía es unidireccional, es decir, la energía ingresa al ecosistema a través de las plantas y gracias a la fotosíntesis. Luego, cuando un herbívoro se alimenta de ellas, por ejemplo, un conejo, la energía es transferida en parte hacia él. A su vez, cuando estos son comidos por carnívoros como el puma o el zorro, parte de la energía se transfiere a estos. Cuando estos mueran, lo transferirán a los descomponedores, que son los últimos en aprovechar la energía. Eso significa que cada ecosistema necesita un suministro constante de energía que proviene del sol para poder funcionar y permitir que las plantas y animales realicen sus procesos vitales como la respiración. Así es, Rodrigo. La energía puede pasar entre organismos, pero no puede ser reciclada en su totalidad, porque parte de ella se pierde en forma de calor en cada transferencia. Los ecosistemas son sistemas dinámicos, como lo mencionamos anteriormente. Mientras la materia es reciclada, la energía fluye constantemente por los diferentes niveles tróficos del ecosistema y se va perdiendo parcialmente en forma de calor en el ambiente. Un ecosistema requiere de un equilibrio, el cual alcanza cuando se dan determinadas condiciones ambientales. ¿Qué pasaría si se pierde ese equilibrio? Bien, Rodrigo, te daré un ejemplo. Si en un campo de 80 metros cuadrados de pasto se alimentan 4 llamas, a cada llama le corresponderán aproximadamente